El juego de pelota mesoamericano es considerado el deporte más antiguo del mundo. ¿Y a quién no le gusta el deporte? Y probablemente también te guste la historia antigua con sabor latinoamericano, así que quédate. Los deportes, en particular los deportes de equipo, ocupan un lugar especial en el corazón de muchos. No solo nos brindan una oportunidad para exhibir y admirar la habilidad y destreza atlética en un entorno competitivo, sino que, paradójicamente, fomentan un sentido de comunidad a la vez que fomentan nuestras rivalidades. ¿Quién no ha ido a un partido de alto voltaje y se ha perdido en el rugido de la multitud mientras su equipo se asegura una victoria con una audaz maniobra de último segundo? También asociamos muchos rituales y ceremonias con los deportes. Piensa en los rituales previos al partido, las fiestas para ver el partido y las celebraciones de la victoria. Hoy aprenderemos que nada de esto es nuevo. De hecho, los deportes de equipo, y todo lo que conlleva, estaban muy vigentes en la antigua Mesoamérica, y ningún deporte fue más popular que el juego de pelota mesoamericano. Este deporte es ampliamente considerado por los académicos como el deporte de equipo más antiguo de la historia, y fue tremendamente popular. Tan popular que de hecho se practicaban juegos de pelota más allá de Mesoamérica, en el suroeste de Estados Unidos e incluso en el Caribe. No es una reliquia del pasado. Los juegos de pelota indígenas aún se practican en México, Guatemala y Belice, y no me refiero a espectáculos para turistas, sino a juegos reales entre comunidades y dentro de ellas. Si bien estos juegos pueden parecer simples para nosotros, para los antiguos mesoamericanos, el juego de pelota era más que un simple juego. Estaba impregnado de su mitología y cosmología. Era una intersección entre la competencia atlética y la ceremonia religiosa. Hay mucho que desvelar aquí. Así que ven a disfrutar y bienvenido a la fiesta. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a las Américas Antiguas. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Bueno, este episodio va a ser un poco peculiar. Al principio quería seguir mi formato habitual, donde hablo del desarrollo histórico del juego de pelota antes de profundizar en sus particularidades culturales. En cambio, voy a invertir el formato y hablar sobre su funcionamiento y su importancia cultural para que podamos apreciar mejor su desarrollo hasta la actualidad. Además, una breve acotación sobre la cronología. Nos referiremos a los periodos preclásico, clásico y posclásico a lo largo del episodio. Las fechas de estos periodos están aquí y haré todo lo posible por mostrar la tabla cuando avancemos en la historia. Dicho esto, abróchate el cinturón y repasemos algunos fundamentos del juego de pelota. Primero, debemos definir exactamente a qué me refiero cuando hablo de juego de pelota mesoamericano, ya que técnicamente no era un solo juego, sino muchos. Cuando piensas en el juego de pelota mesoamericano, probablemente te vengan a la mente representaciones de jugadores golpeando la pelota con la cadera hacia el equipo contrario, o quizás recuerdes esa escena de la película El Dorado. ¡Qué buenos recuerdos! Sin embargo, al observar las representaciones del juego de pelota en el registro artístico y arqueológico, podemos ver diferentes versiones. Algunas son un poco sutiles, como el tamaño de la pelota, el número de jugadores y el tamaño y las dimensiones del campo de juego. Pero hay representaciones de piedras de mano o garrotes utilizados para golpear la pelota, que parecen representar un juego de pelota diferente. Con esto en mente, quiero ofrecer lo que considero una buena descripción básica y una introducción al juego de pelota y cómo se jugaba. Para ello, analicemos los relatos españoles sobre el juego de pelota tal como lo practicaban los nahuas del antiguo imperio azteca. Como apunte breve, el imperio azteca estaba compuesto por muchos pueblos étnica y lingüísticamente diversos, de los cuales los nahuas eran una etnia, aunque también existían poblaciones nahuas fuera del control del imperio. El imperio en sí era técnicamente una alianza de 3 ciudades-estado que compartían una lengua común, el náhuatl. Cuando digo nahuas, me refiero a este pueblo que constituía el núcleo del imperio y de donde provienen la mayoría de nuestras fuentes indígenas. Como mencioné antes, esta versión no refleja cómo lo habrían jugado todos, en todas partes, pero ofrece una base útil para comprender los fundamentos. El nombre náhuatl del juego era Ulamaliztli, y este es el nombre que usaré para describir el juego de pelota estándar, aunque es arbitrario y no es el nombre con el que lo habrían conocido las personas en la mayor parte de Mesoamérica. Los testigos describieron el juego así.
El balón solo se podía golpear con la cadera, los glúteos o las rodillas. El balón era de goma maciza, de unos 3 a 4 kilogramos, y se botaba entre los jugadores a gran velocidad. Esos mismos testigos señalan que el balón se mantenía en constante movimiento. Se concedían puntos cuando el balón botaba 2 veces antes de ser devuelto, salía fuera de los límites del campo o cuando un equipo intentaba y fallaba el intento de golpearlo contra uno de los anillos de piedra a los lados del campo de pelota. Un golpe con éxito a través de los anillos ganaba el partido al instante, como atrapar la snitch dorada en el Quidditch. Hablando de juegos de pelota, analicemos rápidamente cómo se diseñaron. De nuevo, existe cierta variación en tamaño, forma y características. Se han documentado más de 2000 juegos de pelota antiguos, así que tenemos muchísimos ejemplos. Ilustremos brevemente un juego de pelota típico. En el centro se encuentra el callejón de juego. Este estrecho campo era donde se jugaba. El callejón solía dividirse en 2 mitades, una para cada equipo. Algunos juegos de pelota incluso podían tener hermosos marcadores en el centro y a los lados para marcar las 2 mitades. En cada extremo del callejón se suelen encontrar 2 zonas de anotación contra estructuras terminales, lo que da a la mayoría de los juegos de pelota su característica forma de I. Flanqueando los lados de la cancha hay 2 estructuras que pueden ser de tierra o piedra. Estas tienen un faldón inclinado que se extiende hasta una cornisa y la parte superior. Ocasionalmente podía haber una banca en la base del faldón, junto al callejón. Algunos juegos de pelota también tenían anillos clavados en la cornisa de la parte superior del faldón. Los anillos solo aparecieron más tarde en los juegos de pelota en la historia mesoamericana. Es probable que las canchas no solo se usaran para juegos de pelota, sino que también pudieron haber sido espacios ceremoniales importantes donde las multitudes podían ver actuaciones o rituales realizados en el callejón o viceversa. Algunos juegos pudieron haber sido más teatrales y dramáticos, con bailarines, cantantes y ceremonias, quizás recreando historias de la mitología. Un buen ejemplo de un juego de pelota utilizado para tales eventos se puede ver en el juego de pelota principal de Chichén Itzá. Este juego de pelota es cómicamente grande, con unas impresionantes dimensiones de 168 por 70 metros. Un equipo de jugadores de pelota se perdería en ese entorno cavernoso. Miren qué diminutas son estas personas. Los aros están a 6 metros por encima de la cancha, mucho más alto de lo que cualquiera podría rebotar una pelota con la cadera. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que este era, en primer lugar, un espacio ceremonial y, en segundo lugar, una cancha de pelota. Un aspecto importante que debemos abordar es la pelota. Como mencioné antes, estas pelotas estaban hechas de goma y rebotaban. Probablemente no sea coincidencia que la palabra náhuatl para goma sea olli, que es sospechosamente similar a la palabra para movimiento, ollin. Hoy en día damos por sentado que las pelotas reboten. El baloncesto, el fútbol y el voleibol son buenos ejemplos de deportes que dependen de una pelota que pueda rebotar. Sin embargo, en el mundo antiguo, este no era el caso. La mayoría de las pelotas fuera de Mesoamérica estaban hechas de madera, cuero o tela. Comparada con las pelotas hechas de esos otros materiales, una pelota de goma volará después de rebotar. El caucho se obtenía del látex de las plantas. Aunque hoy en día el látex se produce a partir de más de 12.000 plantas, incluyendo el conocido diente de león, la fuente preferida de caucho en Mesoamérica provenía del árbol de caucho de Panamá o Castilla elástica, que no debe confundirse con el árbol de caucho de Pará sudamericano, del que se produce la mayor parte del caucho comercial actual. Una vez que el látex se extraía del árbol, debía procesarse y vulcanizarse para que las tiras de caucho pudieran enrollarse en madejas y moldearse en una esfera. También cabe mencionar que el caucho tenía muchos usos más allá de las pelotas de goma. El caucho podía usarse como adhesivo para fijar herramientas de piedra a los mangos, como base para pintura corporal negra, como material para efigies, como material para impermeabilizar y calzado, e incluso podía usarse con fines medicinales. Cuando digo que la pelota estaba hecha de caucho, me refiero a que era de caucho sólido y pesado. Esto no es como el balón prisionero en la clase de gimnasia, donde un balón en la cara solo deja marca. Si te golpeaban en el lugar equivocado, podrías sufrir lesiones graves. En el peor de los casos, un golpe en la cabeza podía incluso ser mortal. El juego de pelota podía ser peligroso. Entonces, ¿cómo se protegían los jugadores de pelota de un deporte tan potencialmente brutal? Respondamos a esta pregunta con un vistazo a algunos artículos comunes.
El Popol Vuh, el relato maya quiché de la creación, nos ofrece una descripción bastante buena, aunque breve, del equipo de un jugador de pelota cuando se les dice a los hijos de uno Hunahpu que su abuela aún conserva el equipo de juego de su padre. Decían algo como: es lo que perteneció a sus padres, 1 Hunahpu y 7 Hunahpu, quienes murieron en Xibalbá. Dejaron sus objetos de juego colgados sobre la casa, sus yugos, sus protectores de brazos y también su pelota de goma. Aquí vemos una mención de la pelota, los yugos y los protectores de brazos. Ya hemos hablado de la pelota, pero ¿qué es un yugo? Un yugo es un objeto en forma de U que se usa alrededor del torso del jugador para protegerse del impacto de la pelota. Este ejemplo está hecho de piedra. La mayoría son abiertos, pero hay ejemplos de yugos cerrados. Antes de que se apresuren a comentar, no, estas versiones de piedra probablemente no se usaron en los juegos de pelota reales. Los auténticos probablemente estaban hechos de madera, cuero u otra tela, pero estos desaparecieron hace mucho tiempo. Se pueden ver ejemplos de este acolchado en muchas figurillas. Estos yugos de piedra son probablemente versiones ceremoniales del equipo que se usaba en ocasiones especiales, quizás antes y después de los juegos, o posiblemente ajuares funerarios que los jugadores de pelota llevaban al más allá. Los yugos son algunos de los artefactos más comunes en los juegos de pelota y pueden estar bellamente tallados con diferentes motivos. Otro artefacto común son los yuguitos. Se cree que estas pequeñas cubiertas se usaban para proteger la rodilla o la mano del balón. Ahora que conocemos los fundamentos del juego, la disposición de la cancha y el equipamiento que usaban los jugadores, hablemos del simbolismo y el significado que se le imbuían. Sé que suena como un disco rayado, pero tengan en cuenta que hablamos de una enorme área geográfica culturalmente diversa a lo largo de muchos siglos. Había variedad en estos juegos de pelota, y muchas personas tenían diferentes asociaciones y significados con ellos. Además, gran parte del arte y la arquitectura en torno al juego de pelota fue encargado por las élites, lo que influye en nuestra perspectiva. Nos da una gran visión de cómo las élites mesoamericanas veían y utilizaban el juego de pelota, pero esto se produce a expensas de cómo la persona promedio lo veía y jugaba. Como resultado, algo que a menudo se pierde en las discusiones sobre el juego de pelota es que era ante todo un deporte recreativo, y así es probablemente como la mayoría de la gente en las pequeñas comunidades habría visto el juego. Todos entendemos que hay una gran diferencia entre las motivaciones de un grupo de niños que juegan un partido informal de baloncesto en un parque y las de un jugador de la NBA que juega baloncesto profesionalmente por millones de dólares frente a una audiencia nacional. Con esto en mente, uno puede imaginar a los niños de un pueblo tomando su pelota y jugando un partido informal con sus amigos por diversión, o quizás a una comunidad organizando un juego de pelota como parte de un festival. Como veremos más adelante, en las comunidades indígenas que aún practican estos juegos de pelota, estos forman parte de la cultura local y se incorporan a los eventos comunitarios. Dicho esto, abordemos algunos de los temas más esotéricos del juego de pelota. Nuevamente, no vamos a analizar todas las teorías existentes, pero sí podemos abordar las más populares. Un tema común que aparece es la dualidad. Ambos equipos podrían representar fuerzas opuestas de luz y oscuridad, vida y muerte, bien y mal. Un buen ejemplo de este concepto se puede ver en las ofrendas que fueron enterradas en los cimientos de la cancha de pelota en la capital mexica de Tenochtitlan, la actual Ciudad de México. Las excavaciones del juego de pelota revelaron varias ofrendas. Entre las ofrendas se encontraban una maqueta del juego de pelota y 2 bolas de piedra, una negra y otra blanca, probablemente representaciones de la noche y el día, o del sol y la luna. Los habitantes del centro de México parecen haber relacionado el juego de pelota con la astronomía. Muchos autores también han sugerido que la bola representaba al sol viajando por el cielo y el cosmos. El Códice Borgia, del siglo XVI, tiene muchas asociaciones con Venus y el juego de pelota. No solo algunos jugadores de pelota están pintados con rayas rojas, como los sacrificios dedicados a Tlahuizcalpantecutli, el dios de Venus como lucero de la mañana, sino también al dios de Venus como lucero de la tarde. Xolotl también fue un destacado jugador de pelota en la mitología nahua. Por lo tanto, para los nahuas que vivían en el Imperio Azteca, el juego de pelota tenía fuertes conexiones simbólicas con el cosmos y el cielo. Otras culturas, en cambio, lo vinculaban con el inframundo, y en ningún otro lugar se ilustra esto mejor que en la antigua cultura maya. Podemos encontrar un ejemplo maravilloso de esto volviendo al Popol Vuh.
En la historia, los señores de la muerte convocan a los héroes gemelos 1 Hunahpu y 7 Hunahpu a un juego de pelota en Xibalbá, el inframundo acuático maya, tras molestarse por el ruido que arman en la superficie de la Tierra. Desafortunadamente, para los héroes gemelos, los señores de la muerte prevalecen y los sacrifican a ambos. El texto, después de que fallan una prueba de los señores de la muerte, decía algo como: «Hoy mismo su día termina, morirán, desaparecerán y los desmembraremos. Aquí ocultarán sus rostros, serán sacrificados», dijeron 1 y 7 muerte. Y luego fueron sacrificados y enterrados. Fueron enterrados en el lugar del sacrificio del juego de pelota. La cabeza de 1 Hunahpu fue cortada. Solo su cuerpo fue enterrado con su hermano menor. No te preocupes por 1 y 7 Hunahpu, al final se salvarán. Los hijos gemelos de 1 Hunahpu viajan posteriormente al inframundo, vencen a los señores de la muerte en un juego de pelota y finalmente los derrotan y sacrifican, tras lo cual resucitan a su padre, quien asciende al cielo para convertirse en el dios del maíz. Si te interesa esta historia de la creación, haremos un episodio entero sobre el Popol Vuh que podrás ver en el futuro. Sin embargo, la conclusión importante es que el juego de pelota y el campo de juego de pelota tenían poderosas conexiones con el inframundo, la muerte, el sacrificio, así como el renacimiento y la fertilidad. El sacrificio y la fertilidad son otros temas importantes que vemos asociados con el juego de pelota. Esto puede parecer paradójico, pero debemos recordar que en la antigua Mesoamérica el sacrificio estaba vinculado a la fertilidad y la regeneración, como en muchas culturas antiguas de todo el mundo. Por lo tanto, los sacrificios asociados con el juego de pelota ayudaron a repoblar la tierra. Volviendo al centro de México, en la mitología nahua, la salida del sol representaba un triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad y el inframundo, hecho posible gracias a los sacrificios humanos. El juego de pelota era uno de los diversos medios por los cuales se podía ofrecer sangre humana a los dioses. En el Imperio Azteca, los guerreros capturados en batalla solían ser sacrificados ritualmente con este fin, pero a algunos se les permitía participar en el juego de pelota para morir en una batalla simulada, preservando así su honor. Quizás no sea casualidad que los sitios de Tenochtitlán, Tula y Chichén Itzá tuvieran expositores de cráneos muy cerca de sus principales juegos de pelota. También existen representaciones de decapitaciones y sacrificios en juegos de pelota en diferentes zonas. En el sitio de Chichén Itzá, los relieves muestran a un jugador de pelota victorioso sosteniendo la cabeza de su oponente vencido. Entre él y el desafortunado competidor se encuentra una pelota con una calavera en su interior. Pero lo más interesante es que el oponente tiene 7 serpientes que brotan de su herida, simbolizando una nueva vida. Relieves similares en Veracruz y la costa sur del Pacífico presentan escenas dramáticas de sacrificio o decapitación donde la sangre se transforma en serpientes o plantas. Además, los utensilios de piedra del juego de pelota también estaban decorados a veces con escenas de sacrificios. Ahora quiero desviarme un momento y hacer una breve advertencia. Estoy seguro que has oído o leído que los perdedores del juego de pelota eran sacrificados, y escenas como esta son el origen de esta idea. Si bien es cierto que el sacrificio acompañaba al juego de pelota en ciertos momentos, no era una constante. O no lo pudo ser. ¿Quién demonios habría jugado un partido donde el perdedor tenía que ser asesinado? Sospecho que la NBA se encontraría con una repentina y dramática escasez de talento si el comisionado decretara que el último equipo debía ser sacrificado a los dioses antiguos. Eso sería un verdadero deslustre para los Juegos Olímpicos. Los deportes de pelota comunes y recreativos no habrían tenido un final tan macabro. Los partidos de los que hablamos probablemente formaban parte de ceremonias específicas de la élite. Y hablando de eso, el deporte de pelota también era una forma para que las élites aumentaran su prestigio, a la vez que les ofrecía una salida competitiva. A los jugadores de pelota con talento se les otorgaba una prominencia como la que tienen los atletas profesionales en nuestra sociedad. Recordemos que los jugadores de pelota se arriesgaban a sufrir lesiones graves, incluso fatales. Ser bueno en esto a un nivel tan alto requería mucho talento y mucho coraje. Las fuentes españolas informan que los jugadores de pelota profesionales podían ser galardonados con honores y privilegios especiales, convirtiéndose a menudo en íntimos de los gobernantes. Sin embargo, los propios gobernantes no temían participar en la acción. Como ya hemos visto, se muestra a muchas élites jugando al béisbol. El arte maya, en particular,
muestra a gobernantes vestidos como jugadores de béisbol, con elaborados trajes de fuerte carga religiosa. Siéntete libre de imaginar a un líder nacional jugando al fútbol americano con un llamativo uniforme militar repleto de medallas y un casco religioso. Muchos de estos atuendos enfatizan su conexión con los dioses o su destreza marcial, como este ejemplo, en el que la figura de pie a la izquierda lleva una máscara de Chaak en la cintura, lo que denota un posible sacrificio inminente de su oponente en el suelo. Una de las ilustraciones más vívidas del juego de pelota vinculado a la ceremonia de la élite se puede ver en el sitio de El Tajín, en Veracruz. El juego de pelota principal está decorado con una compleja serie de paneles tallados. Según el historiador de arte Rex Kuntz, estos relieves muestran a dos hombres vestidos con atuendos de juego de pelota en un juego de pelota formando una alianza. A continuación, un guerrero recibe dardos de Atlatl de un dios, lo que constituye un preludio para una batalla inminente. Después, un prisionero de guerra es ofrecido como sacrificio, y a cambio de la cabeza cercenada de esta víctima del juego de pelota, el hombre recibe los símbolos del gobierno. Esto parece indicar una ceremonia centrada en el gobierno que utilizaba la imaginería del juego de pelota. Ahora bien, no todos los usos del juego de pelota por parte de las élites resultaron en muerte y violencia. Los juegos podían utilizarse como medio para resolver conflictos o como sustituto de la confrontación militar. Muchas historias relatan juegos entre las élites para resolver disputas. Según el relato de Fernando Alvarado Tezozomoc en la crónica Mexicayotl, el rey de Texcoco, Nezahualpilli, jugó una serie de 5 partidas de pelota contra Motecuczoma para determinar quién acertaba en la profecía de una conquista inminente. En otro ejemplo, Fernando de Alba Cortés Ixtlilxóchitl menciona una historia tolteca donde el rey tolteca Tolpiltzin jugó una partida contra 3 rivales para establecer su derecho a gobernarlos. De hecho, muchos académicos han señalado que la construcción de juegos de pelota aumentó notablemente en épocas de mayor competencia política, y algunos han utilizado esta evidencia para especular que los juegos de pelota pudieron haber actuado como un mecanismo de liberación catártica entre personas étnica o lingüísticamente diversas que vivían cerca. Los juegos también eran una forma muy popular de apostar. Fray Juan de Torquemada relata la historia de una partida entre el rey mexica Axayácatl y el rey de Xochimilco, Xihuitlemoc, quien jugó un juego en el que Axayácatl apostó sus ingresos anuales contra el tributo de varios pueblos bajo el control de Xochimilco. Lo curioso es que estos hombres eran aliados y apostaban sumas exorbitantes de dinero en este juego. Axayácatl perdió la partida, y como era un mal perdedor, mandó asesinar a Xihuitlemoc. Fueron tiempos divertidos en el Imperio Azteca. Pero una mejor descripción de esto proviene de Fray Diego Durán, quien escribió sobre el juego de pelota en el siglo XVI. Se jugaban sus casas, su maíz, sus graneros, sus plantas de maguey, vendían a sus hijos para apostar e incluso se jugaban a sí mismos y se convertían en esclavos para después ser sacrificados si no se les pagaba un rescate. Recuerden, amigos, si tienen problemas con el juego, busquen ayuda y no arriesguen el futuro de sus hijos. Así pues, podemos ver que los juegos de pelota cumplían diversas funciones. No solo era un juego recreativo y comunitario, que podía unir a las comunidades, resolver disputas y ofrecer espectáculo mientras la gente celebraba y apostaba su jubilación, sino que también era un juego profundamente arraigado en la mitología y la religión, que enfrentaba a fuerzas dualistas en el ámbito deportivo. Las élites no dudaron en aprovechar esto para sus propios fines políticos e integrar el juego de pelota en la propaganda y las ceremonias reales. Ahora que tenemos estos fundamentos bajo nuestros yugos, es decir, cinturones, es hora de analizar los orígenes del juego de pelota. ¿Cuál es la evidencia más antigua que tenemos del juego de pelota? La evidencia más antigua se remonta al período preclásico temprano. Para comprender esto, debemos observar a los olmecas visitando el sitio olmeca de El Manatí. Este asombroso sitio es una ciénaga donde los olmecas dejaron ofrendas rituales hace miles de años. Normalmente, los objetos orgánicos como el caucho se deterioran con el tiempo, pero afortunadamente para nosotros, las condiciones de la ciénaga preservaron estas ofrendas. Entre los objetos recuperados del sitio se encuentran 12 pelotas de caucho que datan de alrededor del 1600 a.C. Esto es importante porque nos indica que los olmecas fabricaban pelotas de caucho para el juego de pelota. Ahora, si quieres ser escéptico, podrías argumentar que estas pelotas podrían haber sido utilizadas para otros fines en lugar del juego de pelota,
Pero debido a que se ha recuperado un ejemplo temprano de un yugo en el manatí, los académicos interpretan estas como evidencia de un juego de pelota olmeca. Además del manatí, también hay otras evidencias olmecas. Se han recuperado figurillas de jugadores de pelota en sitios olmecas, así como en sitios con influencia olmeca en el Valle de México. En San Lorenzo, el primer sitio olmeca importante, se han recuperado fragmentos de jugadores de pelota que muestran hombres con equipo de jugador de pelota. Sin embargo, las mejores figurillas de esta época provienen de Tlapacoya, en el Valle de México. Aquí es donde encontramos muchas figurillas de jugadores de pelota que los estudiosos denominan figurillas de tipo Pili. La mayoría de las figuras representan a hombres, probablemente miembros de la élite o dioses, ricamente ataviados con cinturones acolchados, pectorales y taparrabos, pero también con símbolos religiosos y políticos. Por ejemplo, el simbolismo del maíz aparece en muchas figurillas, lo que demuestra que desde tiempos remotos el juego de pelota ya se asociaba con la fertilidad. Estas primeras figuras de jugadores de pelota incluyen jugadoras, y lo interesante es que se las representa como personas comunes, a diferencia de sus contrapartes masculinas, ricamente adornadas. Estas representaciones de jugadoras de pelota sugieren que el juego comenzó como un pasatiempo de la gente común y que no se limitaba a la nobleza. Esta es una evidencia muy sólida de que el Ullamalintzli ya se jugaba entre los olmecas hace mucho tiempo. Ahora bien, los olmecas y sus secuaces no tienen el monopolio de las representaciones tempranas del juego de pelota. Si nos dirigimos al oeste de México, al sitio de El Opeño en Michoacán, se recuperaron varias figuras de jugadores de pelota dispuestas juntas en una escena de una tumba que data de entre 1700 y 1500 a.C. Spoiler, esta no será la última vez que encontremos una escena de juego de pelota en el oeste de México. Lo interesante de estas figurillas es su diferencia con las figurillas de estilo olmeca. Estas figuras presentan vestimentas minimalistas y comparativamente lucen un atuendo de juego de pelota bastante escaso. Pero aún más sorprendente es que parecen sostener bates o palos, tal vez guantes, que probablemente se usaban para golpear la pelota. Esto demuestra que otros tipos de juegos de pelota, y no solo el Ullamalintzli, se practicaban en una época muy temprana. Antes de dejar El Opeño, cabe mencionar que también alberga los yuguitos más antiguos que se han recuperado, aunque se pueden encontrar otros ejemplos tempranos en el Valle de México, Guerrero y Veracruz. Veamos qué falta en los sitios de Tlapacoya, olmecas y del oeste de México. Ninguno de ellos ha aportado evidencia de juegos de pelota. Hasta el momento sabemos que se practicaba la pelota, pero los arqueólogos no han podido localizar ninguna arquitectura dedicada al juego de pelota en ninguno de estos sitios. Esto no significa que no existan juegos de pelota de esta época, basta con ir a otras partes de Mesoamérica para encontrarlos. El juego de pelota más antiguo proviene del sitio de Paso de la Amada, en la costa del Pacífico de Chiapas, y data de aproximadamente el 1600 a.C. Este sencillo juego de pelota consiste en dos montículos de tierra paralelos que flanquean un callejón de juego. Es un diseño muy simple que veremos desarrollado y elaborado. Otro juego de pelota antiguo fue descubierto recientemente en el sitio de Etlatongo, en el estado mexicano de Oaxaca. Este data de entre 1443 y 1305 a.C. y actualmente es el juego de pelota más antiguo conocido en el altiplano mexicano. Al igual que Paso de la Amada, también presenta ese diseño simple de solo dos montículos paralelos a cada lado del callejón. Ya en una fecha temprana, existe amplia evidencia de que los juegos de pelota se practicaban en gran parte de Mesoamérica, tanto por la gente común como por las élites. No solo eso, sino que también se asociaba con la fertilidad, y adquiría la importancia suficiente como para justificar espacios dedicados al juego. Esto continuó en aumento hasta el final del período preclásico, alrededor del año 200 después de Cristo. Una forma de comprobarlo es la proliferación de arte y artefactos relacionados con el juego de pelota. Algunos de mis favoritos de esta época provienen de la tradición de las tumbas de tiro de la costa oeste de México. Estas ofrendas funerarias muestran muchas escenas ricas de la vida cotidiana, pero lo que es más importante para nosotros ahora, incluyen numerosas representaciones de jugadores de pelota y juegos de pelota. Estos dioramas son algunas de las mejores representaciones tridimensionales del juego de pelota. No solo podemos ver a los jugadores en la cancha, sino también a los espectadores en las estructuras laterales. Nos permite conectar con la emoción y el entretenimiento del juego. Me encanta.
Estas esculturas en el oeste de México también hablan del creciente alcance del juego de pelota. Es muy probable que el juego de pelota se introdujera en esta zona desde el centro de México o la costa del Pacífico, debido a la falta de acceso al caucho en el oeste de México. En la costa atlántica de Veracruz, observamos evidencia de que el juego de pelota se estaba volviendo más elaborado y prestigioso. Los yugos de juego de pelota, intrincadamente tallados en alto relieve, datan del Preclásico. Este ejemplar tiene una cabeza de sapo tallada en la curva. Como mencioné anteriormente, es improbable que se usaran piezas tan pesadas en los juegos, ya que probablemente se trate de atavíos ceremoniales. Una estela en el sitio de Tepatlaxco, Veracruz, muestra a un jugador vestido para un juego, lo que nos da una buena idea de cómo se vestía un jugador en esa época. Se pueden ver protectores y correas en sus rodillas, manos y cuerpo para protegerlo del impacto de la pelota y el suelo. Podemos ver otros equipos interesantes para jugar a la pelota en otras partes de Mesoamérica. En el valle de Oaxaca, en el sitio de Dainzú, se encuentran relieves que representan a un jugador de pelota con máscara y sosteniendo una pequeña pelota en sus manos. Imágenes similares se pueden observar en el sitio maya del Baúl, donde dos figuras con trajes típicos sostienen pelotas de tamaño similar en sus guantes. Al final del Preclásico, en el año 200 después de Cristo, podemos observar que los juegos de pelota se formalizaron y prosperaron. A juzgar por la presencia de juegos de pelota que datan de esta época, sabemos que el juego de pelota se practicaba desde la costa occidental de México hasta Honduras. Era un fenómeno que se extendía de costa a costa. Sin embargo, en el período clásico temprano, la construcción de nuevos juegos de pelota se redujo drásticamente. Esta fue, en general, una época próspera en Mesoamérica, lo cual resulta bastante inesperado. En toda Mesoamérica, los antiguos juegos de pelota cayeron en desuso y se construyeron pocas canchas nuevas, con algunas excepciones. En primer lugar, el oeste de México continuó construyendo juegos de pelota en el Clásico temprano, y se conservan ejemplos de estos en sitios de Teuchitlán como Huachimontones. En segundo lugar, el norte de Veracruz y la región de la Huasteca también continuaron utilizando y manteniendo sus juegos de pelota. La última y más interesante excepción, sin embargo, son las canchas de estilo palangana, que son canchas hundidas completamente cerradas con forma de palangana rectangular. Se encuentran en Oaxaca, Tehuacán, Chiapas y el altiplano guatemalteco, y datan del Preclásico tardío y Clásico temprano. No está claro por qué surgió este diseño único durante un periodo tan breve, pero se especula que pudo haber sido diseñado para una versión específica del juego de pelota. Quizás te preguntes por qué el Clásico temprano muestra una escasez en la construcción de canchas de pelota. Para una posible explicación, debemos ir a la ciudad que, en muchos sentidos, definió el Clásico temprano en Mesoamérica, Teotihuacán. Si no conoces esta ciudad, también haremos un episodio sobre ella, pero en resumen, Teotihuacán fue una ciudad masiva en el Valle de México que dejó un enorme impacto cultural en Mesoamérica. Dado que Teotihuacán era una ciudad enorme, uno esperaría que tuviera el estadio Yankee de las canchas de pelota, pero ese no es el caso. De hecho, es todo lo contrario. Hasta la fecha, no se ha identificado ningún juego de pelota en Teotihuacán, aunque las excavaciones en la ciudadela en 2015 recuperaron elementos que podrían haber sido un juego de pelota básico en el Preclásico tardío. Aun si lo fuera, este fue enterrado durante la expansión de la ciudadela y no se habría utilizado durante el apogeo de la ciudad. Esta falta de juegos de pelota en Teotihuacán ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Se podría concluir que los teotihuacanos no estaban familiarizados con el juego de pelota o no lo practicaban, pero sabemos que sí lo conocían porque se han encontrado murales de jugadores de pelota en el Palacio de Tepantitla en Teotihuacán. Estos murales son muy interesantes. Muestran el Ullamalintzli, pero muchos estudiosos han comentado que estos murales representan a los jugadores y el juego que practican como extranjeros. Sin embargo, los mismos murales muestran otro juego de pelota en el que se golpea la pelota con palos y otro en un campo con zonas de anotación marcadas por monumentos de piedra, en lugar de en una cancha de pelota tradicional. Lo interesante es que se han encontrado ejemplos de estos marcadores de zona en Teotihuacán y en otros sitios del período clásico, lo que sugiere que este juego se practicaba en Teotihuacán y en otros lugares. Eric Taladuar sugiere que durante la supremacía de Teotihuacán, la ciudad y sus élites podrían haber promovido un juego de pelota específico, diferente del Ullamalintzli.
¿Podría la influencia de Teotihuacán estar detrás de este declive de los juegos de pelota? Es posible, pero no podemos saberlo con certeza. Resulta muy revelador que tras el declive de Teotihuacán surgieran de nuevo nuevos y elaborados juegos de pelota en todo el mundo clásico. Incluso en sitios formalmente dominados por Teotihuacán, como Matacapán, comenzaron a construirse juegos de pelota tras su paso. Los periodos clásico tardío y clásico terminal representan, en muchos sentidos, el auge de la popularidad del juego de pelota. Esto se puede observar en los juegos de pelota que se construyeron durante este periodo. Hasta el clásico tardío, los juegos de pelota seguían un diseño bastante simple, que ya mencionamos, pero en el clásico tardío se volvieron cada vez más elaborados y diversos. Una característica común en los juegos de pelota de esta época es que sus zonas de anotación solían estar cerradas. Muchos juegos como estos se cerraron por completo. En el clásico terminal, esos icónicos anillos comenzaron a aparecer en muchos juegos de pelota. Los juegos de pelota también se incorporaron a los centros urbanos como elementos importantes de la arquitectura cívica. A finales del período clásico, casi todas las ciudades importantes contaban con un juego de pelota, y algunos sitios contaban con varios. Sitios como Chichén Itzá, El Tajín y Cantona cuentan con más de una docena de juegos de pelota conocidos, y Cantona cuenta con la increíble cantidad de 24, aunque pueden ser más. Durante los periodos clásico tardío y terminal, también existe una gran riqueza artística relacionada con el juego de pelota. Las dos áreas que realmente destacan en este sentido son la región maya y la costa del Golfo. El arte maya cuenta con un rico corpus de representaciones del juego de pelota y de sus jugadores. Sabemos, gracias al desciframiento de la escritura maya, que los mayas clásicos llamaban a su juego de pelota pits. A partir de las representaciones artísticas, podemos deducir que el juego se practicaba con equipos de 2 jugadores, posiblemente 3 en ocasiones. La pelota que se muestra en muchas de estas representaciones es bastante grande, pero esto podría ser una exageración. Muchas pelotas también tienen una calavera pintada. Leí a un autor que sugirió que los mayas podrían haber colocado calaveras dentro de la pelota para crear una pelota hueca, aligerarla y mejorar el rebote, pero que yo sepa, no hay evidencia arqueológica que lo respalde. Los jugadores de pelota mayas de esa época usaban la panoplia habitual de yugos y protectores alrededor del torso, las rodillas y los antebrazos. También se les suele representar con paños de piel de venado para la cadera, así como tocados. Como mencionamos anteriormente, estos tienen un poderoso simbolismo religioso. Una característica interesante de las representaciones mayas del juego de pelota es cómo se representa la arquitectura. Muchas representaciones muestran escalones en lugar de los típicos lados inclinados de un juego de pelota. Podrían ser representaciones de zonas de anotación, pero otras sugieren que en realidad eran escalones piramidales. En Veracruz existe un registro de juegos de pelota igualmente rico. Ya hemos hablado del sitio El Tajín y sus paneles del juego de pelota. Todos estos objetos datan de este periodo. Veracruz también ofrece una gran cantidad de modelos de equipo para juegos de pelota elaborados en piedra. Esto no es nada nuevo. Hasta la fecha se fabricaban muchos ejemplos de yugos bellamente tallados. Lo que vemos en Veracruz en esa época es una elaboración de este equipo. Las hachas y las palmas se tallaban como accesorios para estos yugos de piedra. Hacha proviene de la palabra española para hacha y eran figuras talladas, a menudo cabezas humanas o de animales, que se encajaban en el yugo, probablemente como parte de las vestimentas ceremoniales. Estos objetos tienen su origen en el clásico temprano, pero se popularizaron en el clásico tardío. Más tarde fueron reemplazados por las palmas, que son delgadas almohadillas triangulares que habrían servido como protectores de pecho. Las versiones en piedra tienen hermosos diseños tallados. Estos, junto con el arte que ya hemos visto de Veracruz durante este periodo, nos dan una idea de la rica y ornamentada pompa que rodeó al juego de pelota en su apogeo cultural. Finalmente, el periodo clásico tardío es cuando el juego de pelota realmente comienza a exportarse a los confines de Mesoamérica y más allá. El periodo clásico corresponde a la aparición de juegos de pelota en el suroeste americano, particularmente entre los Hohokam. Estos juegos de pelota son bastante distintivos porque no se ajustan al diseño típico en forma de callejón o en forma de I. En cambio, se trata de grandes depresiones ovaladas con terraplenes a ambos lados, con gran variedad en tamaño y profundidad. Desafortunadamente, solo tenemos una comprensión muy vaga del juego que practicaban los Hohokam, pero es poco probable que fuera similar al Ulamaliztli.
La presencia del juego de pelota en el suroeste sería fugaz, ya que se dejaron de construir juegos de pelota después del año 1100 después de Cristo. Durante el período clásico tardío, los juegos de pelota también aparecerían en las zonas de asentamiento taíno del Caribe, pero existe cierto debate sobre si se trató de una invención independiente o algo procedente de Mesoamérica. Estas canchas son áreas de juego mucho más sencillas, revestidas de piedra. En cualquier caso, el juego persistió en el Caribe hasta el contacto europeo. Tras el final del Clásico Terminal, alrededor del año 1000 después de Cristo, el juego de pelota parece haber perdido parte de su prestigio. Sin duda, todavía se jugaba y disfrutaba, y muchas tradiciones se conservaban, pero las cosas estaban cambiando. Un ejemplo dramático es que el juego de pelota parece desaparecer del mapa arquitectónico en las tierras bajas mayas tras el declive de Chichén Itzá. Los sitios mayas posclásicos posteriores, como Mayapán y Tulum, carecen de juegos de pelota. Los mayas de las tierras altas, en cambio, continuaron construyendo juegos de pelota en sus ciudades. Sin embargo, la mejor evidencia que tenemos del juego de pelota en el posclásico proviene del Imperio Azteca. La capital imperial, Tenochtitlán, tenía 2 juegos de pelota, ambos enterrados bajo la actual Ciudad de México. Como mencionamos anteriormente, las élites nahuas incorporaron el juego de pelota en diversas ceremonias. Es muy revelador que el dios patrono del juego de pelota fuera Xochipilli, quien también era el dios de las flores, la música y el baile. Es probable que estas ceremonias incluyeran música y bailes tanto para los espectadores como para los jugadores. El principal juego de pelota, Teotlachco, fue sede de numerosas ceremonias y sacrificios dedicados a Huitzilopochtli. Dicho esto, muchos académicos que he leído han escrito que el juego de pelota en el Imperio Azteca se había secularizado. Lo que sigue a continuación es mi opinión personal, así que tómalo con pinzas. Los académicos son mucho más inteligentes que yo, y podría haber evidencia que no estoy considerando. Dicho esto, personalmente considero que estas afirmaciones de secularización son algo exageradas. En mi humilde opinión, el juego probablemente siempre tuvo un aspecto secular. No puedo imaginar que los juegos de pelota estuvieran totalmente monopolizados por las élites en siglos anteriores. Sin embargo, estos juegos seculares probablemente no se registraron en el arte anterior, porque este arte estaba monopolizado por las élites. La razón por la que se menciona la secularización es que, después de la conquista, los españoles pudieron observar a la gente común jugando al juego de pelota fuera de cualquier ceremonia religiosa. Las fuentes indígenas nahuas, por lo que sé, solo presentan la versión de élite del juego cuando lo discuten, y supongo que lo mismo habría sucedido en culturas anteriores. Es solo mi opinión, y puede que me esté perdiendo información importante, así que por favor, no lo tomen como una verdad absoluta, sino como mis propias observaciones y opiniones. Si alguien quiere decirme por qué estoy equivocado, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Si pueden citar alguna fuente, sería fantástico. Fue durante la era del Imperio Azteca que los españoles presenciaron el juego de pelota. Para quienes pudieron verlo, el juego de pelota fue un espectáculo emocionante. Las pelotas de caucho que rebotaban resultaban tan extrañas y excitantes para los españoles que algunos pensaron realmente que estaban poseídas. Hernán Cortés quedó tan impresionado que, entre el botín que se llevó a España a su regreso, se encontraba un equipo de jugadores de pelota, y la gente de la corte de Carlos V enloqueció. De hecho, fueron tan populares que el artista de la corte Christoph Weiditz llegó a plasmar una imagen de ellas. Desafortunadamente, esto no significó que los españoles adoptaran el juego. Los misioneros lo consideraban carnal y vulgar. Como muchos otros elementos de la cultura indígena, este fue suprimido y se desvaneció lentamente de los dominios españoles, a medida que los juegos de pelota caían en ruinas y desuso, y la antigua élite sacerdotal era eliminada. Pero, afortunadamente, no murió, ya que el juego de pelota ha sobrevivido hasta nuestros días. Muchas comunidades indígenas tienen tradiciones de juego de pelota que perduran hasta nuestros días. Un estudio reciente informó que 13 juegos de pelota que sobreviven aún se practican en Mesoamérica. Una zona en particular donde se siguen practicando juegos de pelota es el estado mexicano de Sinaloa. Esta zona periférica nunca fue colonizada a gran escala, por lo que es probable que los juegos de pelota continuaran sin interrupción. Un vistazo a los nombres de los diferentes juegos de pelota, ulama de brazo, ulama de cadera y ulama de palo, sugiere un origen prehispánico debido a su similitud con la palabra náhuatl ulamalitzli.
Si visitas ciertas zonas de Sinaloa, aún puedes encontrar gente jugando al juego como lo hacían sus antepasados. Más al sur, en Michoacán, puedes encontrar varias comunidades jugando a la pelota purépecha. Una versión del juego que no puedo resistirme a mencionar es la pelota purépecha encendida. Al igual que otros juegos de pelota purépecha, se juega con palos y una pelota, excepto que en esta versión la pelota se empapa en petróleo y luego se prende fuego. En las antiguas zonas mayas de Guatemala y Belice, los juegos de pelota predilectos son el poc-tapoc, el chaaj y el chac-chaay. En Oaxaca, la pelota mixteca sobrevive en muchas comunidades mixtecas. Este es un poco diferente a la mayoría de los juegos que hemos visto e implica el uso de un guante acolchado para golpear la pelota en lugar de un palo o la cadera. De hecho, si alguna vez visitas Oaxaca, podrás encontrar este impresionante mural de un partido de pelota mixteca en San José Mogote. Para estas comunidades mixtecas, los juegos y torneos son eventos comunitarios sujetos a reglas y costumbres mutuamente acordadas, que unen a diferentes comunidades y construyen y mantienen antiguas relaciones. Para los mixtecos también es un vínculo importante con su pasado lejano. Un veterano jugador local comentó en una entrevista reciente que creen que la pelota mixteca tiene miles de años de antigüedad y que se ha transmitido de sus ancestros. Lo mejor es que estos juegos están ganando popularidad. Desde mediados del siglo XX se han realizado esfuerzos para revivir estos deportes y las últimas décadas han resultado notablemente fructíferas. México, Guatemala, Honduras y Belice cuentan con ligas de pelota donde los equipos compiten entre sí e incluso se celebran torneos internacionales. Hay mucho que leer sobre el juego moderno, pero un análisis detallado sería mejor para otro vídeo. La conclusión es que el juego de pelota nunca se extinguió y que su futuro se ve más prometedor ahora que en mucho tiempo. El juego de pelota mesoamericano era más que un simple juego. De hecho, si se quiere ser un poco más picante, se podría decir que no era mesoamericano ni un juego, ya que tenía un atractivo más allá de Mesoamérica y existían muchas variedades. Los juegos de pelota fueron un fenómeno cultural arraigado en muchas culturas mesoamericanas durante miles de años. Tanto es así que incluso se incorporaron a sus mitologías, como se ve con mayor claridad en el Popol Vuh. El juego de pelota tenía un atractivo increíble. Hombres y mujeres de diferentes clases sociales participaban y jugaban, ya sea como recreación o como parte de eventos comunitarios. A medida que la cultura mesoamericana se volvió más sofisticada, el juego adquirió mayor significado y prestigio. Los gobernantes comenzaron a representarse como jugadores de pelota de élite que recreaban escenas mitológicas o usaban el juego como metáfora de la guerra, el sacrificio o la fertilidad. Todo esto puede parecernos extraño, y de hecho para los españoles, que nunca habían visto un deporte parecido, lo era. Sin embargo, creo que podemos ver muchas similitudes entre los pueblos antiguos de Mesoamérica y nosotros. Le damos a nuestros deportes un significado especial y disfrutamos de las rivalidades que generan. Apostamos por los resultados de los partidos. Convertimos a nuestros atletas profesionales y universitarios en héroes e incluso les otorgamos cuantiosas recompensas personales y económicas. Me parece increíble que el juego de pelota mesoamericano pueda resultar tan antiguo y extraño, y a la vez tan moderno y familiar. Esto ha sido Américas Antiguas con Rafael González. No te olvides dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo y nos vemos en el futuro.